Presentamos Queretanas con Silvia Hernández, mujer queretana, incansable promotora de las mejores causas de nuestra sociedad. Silvia platica sobre los temas de actualidad más importantes con nuestras invitadas. Queretanas, mujeres de aquí, hoy. Un programa en el que descubriremos a las mujeres queretanas destacadas por su talento, por su empuje, por su entrega y vocación. Laura Corbera fue directora del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, promotora cultural, musicóloga, investigadora. Fue directora de la Escuela de Laudería del Instituto Nacional de Bellas Artes. Cantante y actriz con estudios de posgrado internacionales, que la hacen ser una queretana exitosa y destacada. Hoy Silvia Hernández platica con la maestra Laura Gabriela Corbera. Es una mujer luminosa, interesante, divertida, guapa. Ay, gracias. En preparación de esta entrevista he leído muchas cosas sobre ti y sobre lo que haces. Y estás inserta en un campo que se me hace maravilloso, la laudería. Así es. En muchos otros más, pero también en este. ¿No me querrías decir qué es la laudería? Claro que sí. Fíjate que el término es muy poético. Al final de cuentas, entre la música y el arte, los inicios siempre son poéticos. En este sentido, la palabra es es una palabra compuesta, ud. Esto deriva después en lut, o en lutería, lutayo, luthier, ¿no? Nosotros conocemos todas esas otras palabras. Y eso significa madera que suena, madera que canta. ¡Ah, qué maravilloso! Sí, madera que canta. Madera que canta. Entonces, todos los instrumentos que son hechos con madera son instrumentos que cantan y que ese es el origen de su palabra. Entonces, y esto es un oficio, esto es un arte, es una materia milenaria, ¿no? Sí, pues bueno, desde el origen de esta palabra, pues es de muchísimos siglos, desde el primer instrumento que fue, pues no se sabe si fue un arco de flecha para cazar o un arco para tocar, ¿no? Hay toda una historia alrededor de eso y es una historia milenaria. Y se va perfilando poco a poco en diferentes historias de los instrumentos punteados de cuerda o como la laudería que estábamos mencionando, que son los instrumentos de cuerda frotada, que son los violines, violas, violonchelos, ¿no? La laudería es el oficio de hacer esos instrumentos. Así es. Es el conocimiento de ellos, es la música y los instrumentos. ¿Qué es la laudería en ese amplio concepto como lo manejas? Pues en ese amplio concepto significa, aquí en la licenciatura de laudería, el poder conocer los instrumentos desde su origen. Esto es desde la madera, la química de la madera, la composición de la madera, y esa madera cómo la vas a hacer que suene y que cante a través de la música, de las diferentes proporciones acústicas, físicas. A veces pensaríamos que el arte solamente tiene que ver con esta cuestión de inspiración, y en el ámbito de la laudería siempre se maneja la ciencia y el arte conjuntamente, ¿no? La porque química, física, sí, la acústica. Espacio, la acústica. Sí, la medición es importantísima. Tantos jóvenes que se preguntan, siendo artísticos de espíritu, ¿qué estudiar? Aquí hay un campo. Hay un campo. ¿Qué tan popular es entre los jóvenes que les gusta la cultura ir a la laudería? Pues fíjate que siempre ha llamado mucho la atención. Desde hace 30 años, esto se origina un poco por un intercambio México-Francia. Traen al maestro Lutfi Becker a dar un curso en el Conservatorio Nacional, y Jaime Labastida, en aquel momento que estaba en la subdirección de Bellas Artes y después en la dirección del Instituto Nacional de Bellas Artes, se dan a la tarea de crear una escuela para mexicanos, porque antes se tenían que ir a estudiar a Alemania, a Italia o a Francia. En lugar de que vayan para allá, traigámonos un maestro, y se hace una escuela formal con 4 áreas de conocimiento, que es la laudería, que es la construcción, el tallado de madera, la parte científica que acabamos de hablar, ¿no? Es física, matemáticas, química, la parte musical, que los chicos aprenden cómo suenan esos instrumentos y aprenden toda esta historia de los instrumentos, y cuestiones complementarias como el dibujo, la fotografía, que les va a ayudar como herramientas de trabajo a un laudero. Cómo pulir, cómo decorar. Sí, que tiene que tener cómo hacer un plano, cómo sacar su plano de un violín,
Entonces es como un alquimista que va mezclando Qué distintos... parece, es un campo fantástico. Sí, sí, sí. O sea, de fantasía también. Sí, y Hay es un muchos campo lauderos que en además, México. ahora sí, bueno, con 30 años yo creo que hay alrededor de unos 60, 70 egresados. Son grupos pequeños, casi es personalizado, los grupos no pueden ser de más de 5. En Italia, que es la escuela más famosa del mundo, la de Escuela de Cremona, máximo son 8 alumnos por grupo, porque tienen que estar escuchando la madera desde que le van devastando cada milímetro, ¿no? Tienes que escucharla. Y es un campo apasionante. Y bueno, serán estos 70, y te comentaba que dentro de esta tradición, pues 500 años era de hombres, ¿no? Desde Stradivari. Solo hombres lauderos. Bueno, sí, se imagina uno siempre como a un carpintero, como un ebanista, ¿no? Así es, Pero que le va sacando sonido. Que le va ¿no? sonido sí. a la música. Como oficio sí se contemplaba tal cual, ¿no? Como un taller de que van sacando el sonido a la madera. Pero después se va profesionalizando y bueno, los máximos violines como los Stradivari, que los podemos encontrar en el Museo Cremonés, pues son hasta de $8 millones, por ejemplo, ¿no? Esos violines. Sí, estas piezas que producen únicas, una ¿no? música que te puede hacer irte a otro mundo Sí. en cuanto escuchas esa tonalidad. Así es. Y eso depende de una mano, de una cabeza, de un oído. Así es. Todo. Y eso lo aprenden a hacer en la escuela los chicos y ahora también las chicas lauderas, Mujeres, ¿no? Al principio. ¿muchas ahora? Ha habido generaciones ahora en los últimos 5 o 6 años donde tenemos 1 o 2 lauderos y hay 4 o 5 chicas de ingreso, ¿no? Pues se ingresan lo que te decía, máximo 5, 7, 8. Y en un inicio no, la primera egresada es Gabriela Guadalajara, Hilda Guamantlaya, que Gabriela Guadalajara está en Nueva York. Ella se dedica a los instrumentos de música antigua, es especialista, la buscan de todas partes del mundo. Y la otra es Hilda Guamantlaya, que tiene aquí su taller junto a la iglesia de San Antonio, junto con su esposo que también es laudero, ¿no? Entonces, y después ya vienen muchas más generaciones, ¿no? Hay otra chica que acaba de egresar y está ahorita en Italia, en Cremona, y ha habido ya intercambios de chicas lauderas, ¿no? Entonces, esto es muy importante de que este oficio que siempre se veía desde la vista, desde el punto de vista y desde la óptica de los hombres, que una mujer también pueda trabajar, porque el también poder tallar la madera y tener la fuerza para el desbaste o de la propia madera requiere fuerza. Y después la delicadeza, ¿no? Porque hay cepillitos miniatura donde van dándole el matiz y este instrumento pues empieza a ser no nada más con una belleza estética, sino una belleza musical, ¿no? Pensaría uno que la laudería solamente estudia los instrumentos que ya existen, desde los muy antiguos y los Claro. presentes, supongo. Pero también hay una producción de novedades, instrumentos nuevos. Sí, se han hecho algunos experimentos. En este sentido se ha trabajado, por ejemplo, en un zampoñófono, que es una especie de zampoña con teclado, que se hizo para el maestro Ernesto Álvarez Martínez y que además a su vez iba a presentar con Philip Glass. Entonces, en esta cuestión de la microrritmia, de toda esta música, ¿no? Esto que también como nuevas tendencias. Y por otro lado, pues darle el peso a que sepan construir estos instrumentos, que va a ser una medida internacional, ¿no? De los alumnos. Las comunidades producen instrumentos tan rudimentarios como son las comunidades, ¿verdad? De repente conocemos sí. unos violincitos de los tarahumaras que producen 4 o 5 sonidos nada más. Así es. Y sin embargo, cuando los ve uno bailar también con una cierta simplicidad, entiende uno un poco de la gente. Así cómo es. se mueven, pero también su violincito nada más tiene sí. 4 tonos. De ahí te vas a un Stradivarius que acabas de mencionar. Sí. ¿De dónde salió esa posibilidad de trasladarlo a una a otra galaxia sí. con una sola? Pues nota? sería un campo inmenso, pero nada más lo que sí puedo decir es que sí hay una variedad de instrumentos precisamente del alud, que son instrumentos que cantan y de maderas, depende de cada una de las culturas, ¿no? Aquí se consolida este violín desde más o menos su aparición 1450 hasta la fecha. Antes se decía que había una viola medieval que también vivió 500 años, más todos estos otros instrumentos que tienen que seguir viviendo, como el violín tarahumara, como el violín huasteco, que es un poco más rudimentario, que se parece al violín de nosotros, es nada más la gente que lo agudo, hacía, ¿no? era muy agudo. Sí, y que lo hacía a mano y que lo hacía como Dios le da a entender, pero eso también tiene que ser parte de nuestra tradición. De la cultura, Sí, así es esa sí, cultura. Así es. Oye, ¿y tú eres laudera?
No, yo estoy del ámbito de la música, como te comenté que había varias áreas, yo estoy del área de la música, yo estudié musicología, estudié dirección coral, dirección orquestal. La musicología abarca toda la investigación de la música, su entorno, su antropología, sociología, su proyección hacia el futuro, y en este sentido yo acompaño con historia de los instrumentos, historia de la música a los lauderos en su profesión, ¿no? Y Laura, no eres laudera. Y llegaste, sin embargo, a ser la directora de la Escuela de Laudería. Así es. Eso es un reconocimiento, porque los lauderos tienen que ser muy exigentes. Sí, son exigentes y es un gremio cerrado. Sin embargo, bueno, como es una comunidad académica y estamos dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, primero me designaron precisamente para suplir al maestro Lutfi Becker, que estaba un poco delicado de salud, que fue el que la fundó. Y después hubo un concurso nacional abierto de oposición, como lo hace la UNAM, como lo hace el IMBA, y pues propuse mi programa de trabajo y quedé como directora formalmente del 2002, como interina del 2000 al 2002. Y después del 2002 hasta el 2009 estuve en la dirección de la Escuela de Laudería, con estos periodos que son de 4 o 5 años. Es una posición de única en el país. Sí, fue la primera directora. La primera. O sea, seguramente muchas veces has sido la primera mujer en algunas partes de tu vida profesional, pero esto es un éxito de la primera mujer en laudería. En laudería, y una queretana distinguidísima. Ay, gracias. Tenemos que presumir mucho. Ay, gracias. Pues fíjate que siendo la primera mujer y además no laudera, sí había un poco de resentimiento entre los compañeros, pero después vimos que era una forma también pues de incentivar a otras jóvenes que también estudiaran laudería. Y por otro lado coincidimos internacionalmente con la Escuela de Milán y la Escuela de Cremona, nombraron a 2 mujeres. Entonces pudimos hacer un vínculo internacional increíble. Había un vínculo México-Italia, Cremona, para impulsar esta otra visión nueva de la laudería. Y me dices que con eso efectivamente han llegado mujeres jóvenes al oficio y a la que están pasión. destacando a nivel internacional. ¿Y tú cómo empezaste? ¿De dónde te salió? Esto es una cosa muy sofisticada. Pues yo comencé a dar clases en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Antes de las clases, en tu casa. Bueno, la clase, dije, ¿cuándo empezaron las clases? Desde chiquita me gustaba mucho la danza, la pintura, bueno, yo como que todo me gustaba. Entonces, artista mis papás, de nacimiento, traes el talento puesto. Sí, y yo quería estudiar originalmente ballet, pero bueno, tenía el pie plano y en lo que se trámite, entonces estudié mientras danza contemporánea o movimientos corporales y nos ponían a pintar. Entonces, era una parte muy, muy agradable de que a los niños no te decían, tú no puedes ser como antes, ¿no? Tú no puedes estudiar ballet y con tu varita te sacaban del salón, sino había otras formas para otras opciones. Y luego, pues me regalaron un teclado, entonces yo era muy feliz con el teclado. Mi papá me regaló un teclado. ¿A tu papá le gustaba la música? Y le sigue encantando la música y él se sigue. Es más, a esta edad todavía cuando puede se pone al piano, ¿no? A tocar lo que aprendió, ¿no? Mi mamá no, pero mi mamá sí le gustaba mucho la cuestión como corporal, siempre hizo yoga, siempre estuvo como al cuidado de nosotros y de su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿tienes hermanos que también estén en el arte? No, nada más tengo un hermano y él está en el ámbito de la educación, de la psicología. No es ingeniero mecánico. No, ese es más de las áreas de humanidades y de educación, en el ámbito de la educación. Y bueno, me regalan este teclado y luego me dieron permiso de ir a tomar clases de órgano en un órgano que era inmenso, no me llegaban los pies ¿Aquí? Para tocar, no, en México. Y no me llegaban no alcanzaba a tocar las teclas de abajo. Del pie. Entonces me dijeron, no, tienes que regresar cuando seas más grande. Entonces, bueno, ya después no regresé. Regresé ya a otros ámbitos del arte y después nos fuimos a vivir a Monterrey y ahí hice la preparatoria. Comentaba que siempre he tenido un pedacito de mi corazón en esa parte, ¿no? De que uno crece, ya no eres exactamente, eres como la última parte de la adolescencia, ya te vas solo a la prepa, ya te sientes grande, ¿no? Y también en ese sentido empecé a estudiar música, danza, teatro otra vez, ¿no? Pero ahora ya por mi cuenta. Bueno, pues lo traes. Y comencé a hacer obras, ¿no? De teatro. Sí, estuve con la maestra Delia Garda, que es una persona muy reconocida en Monterrey. E hicimos obras de teatro completas. Y luego también la música. Y bueno, ya de ahí me seguí. Ya de ahí me seguí como hilo de media. Que cuando era yo chiquita, y fui aquí al Kinder Federal. Y un día la directora llamó a mi papá y le dijo, yo creo que Silvia podría estudiar algo de música.
porque a mí me tocaba en la orquesta del kinder tocar el triángulo. Entonces darle un tan. Dijo, mira usted cómo lo hace cuando debe de hacerlo. Es que eso es muy importante. Sí, es muy importante. Entonces toqué el triángulo en el kinder. Y de ahí mi papá dijo, bueno, si mi hija tiene algún talento, y me compró un piano. Entonces tengo un piano regalado por mi papá, un Steinway, que me compró cuando tenía yo 5 años. Qué bárbaro. Y yo estudié piano. Para mí el piano de niña fue el momento de, cualquier momento, quería yo algo y me sentaba mejor a tocar el piano. Era una identificación con la música y con el piano y conmigo. Sí. ¿Tú así sientes la música también? ¿Eres tú y es algo exterior? La música la tienes por dentro, como dicen a veces. La llevamos por dentro. La llevamos sí. por dentro. Pues bueno, yo tenía este tecladito precisamente porque primero dijeron no nos vamos a arriesgar al piano. Ya después me compraron mi piano también, ¿no? Y como a mi papá también le gustaba mucho, entonces luego hasta hacíamos nuestros horarios para ver a quién le tocaba el piano. Pero sigue siendo un espacio de recreación. O sea, si yo voy a llevar, por ejemplo, en la Escuela de Laudería también hacíamos para que conozcan como los instrumentos que hacen, llevamos la clase de coro para que conozcan su instrumento, que es la voz, ¿no? Que nosotros tenemos el instrumento más maravilloso del mundo, que es nuestra voz. Y es también que te canta, que sí, ¿cómo dirías eso? Sí, nuestro cuerpo canta, ¿no? Y entonces, pues, para ver las partituras, para acompañar al coro, pues sigue siendo una herramienta de trabajo. No soy pianista, me hubiera encantado, pero me dediqué más al área de voz. Estudié piano, estudié un cachito del que te mencionaba de las clases de órgano que no alcanzaba la parte de abajo, estudié cello, estudié pues la voz como parte de los instrumentos, no se considera como parte instrumental. Entonces en tu casa a tu papá le gustaba la música. Sí. Él fue el que te puso primero en contacto con ella. Sí, y te hizo el regalito de mi tecladito hasta que después ya fue el piano, sí, así es. Y mi mamá con esta otra parte de la danza y el movimiento corporal. Estabas ¿no? en el ambiente, allí había un ambiente de amor por el arte, así de respeto y de práctica del arte. Sí, así es. Y después pues vamos creciendo y me voy enterando que tíos ya habían hecho teatro, dije, no fui la única, y que son historias que oyes de pequeño pero no les haces caso hasta que ya te interesa. A mi tío se dedica al teatro, pero no sabes qué es el teatro hasta que te volviste teatrera. Exacto, ¿no? Y mi tío, que era Jesús Galván Perusquía, junto con todos los cómicos de la legua, junto con Hugo Gutiérrez Vega y todos los maestros como pues bueno, el maestro Servín y todos los demás que han formado parte del teatro, pues estuvieron en esa primera generación, ¿no? Entonces después ellos me han dicho, bueno, pues claro, que a ellos se les hace hasta muy más natural que yo natural. esté en el teatro cuando yo lo descubrí en el camino, ¿no? Sí. Pero fíjate que, como te decía antes de la entrevista, desde luego indagamos más sobre todos tus reconocimientos, todos los momentos de tu vida que han tenido esa visibilidad hacia el exterior. Decimos, ¿cómo una mujer con tantos talentos mantiene esa vitalidad de decir, tengo que hacer cosas más adelante y te estás proponiendo cosas nuevas? Así es, pues bueno, desde lo último que digamos que es otra área que es importante también en la preservación, por ejemplo, del patrimonio, ¿no? Desde el 2011 formo parte del ICOMOS, que es este organismo internacional del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, por sus siglas en inglés cambia un poco. Es una oficina descentralizada de la UNESCO, en donde estamos en la salvaguarda y en la difusión del patrimonio. Pero el patrimonio no nada más son los edificios o los monumentos, es todo lo que implica el arte, tanto popular como lo que estamos hablando de los violines tarahumaras, los violines de la Escuela de Laudería, las tradiciones populares y, por ejemplo, las edificaciones magníficas que tiene Querétaro, como los arcos, ¿no? Y entonces en esta defensa del patrimonio y en la difusión del patrimonio estamos colaborando desde el ámbito musical desde el 2011. Y Guadalupe Mendoza Alcocer estuvo mucho tiempo al frente. Después David Jiménez fue elegido por todo este grupo del ICOMOS, donde desde el 2011 me invitaron. Y acabo de tomar protesta como coordinadora estatal para la defensa del patrimonio y para la difusión del patrimonio, porque defensa a veces piensas que es como estar desde otro lado, estás ¿no? Combatiendo, ¿no? Sí, es el impulsar, el fomento, la divulgación. Y la divulgación desde el patrimonio material e inmaterial, ¿no? Sí, eso es importante. ¿Ves en eso
al estado de Querétaro como un estado que fomenta, que auspicia? ¿Hay espacio suficiente para llevar a los niños a la música? ¿Falta? ¿Sobra? Sí, ¿en qué lugar estamos? Pues yo creo que nunca va a faltar, más bien siempre nos va a faltar, nunca va a sobrar. Yo pienso que siempre tenemos que buscar esas oportunidades. En la educación tendríamos en México que llegar a ese puerto, ¿no? Donde tengamos la oportunidad de la educación artística, la educación formal como un complemento de nuestra formación integral. Entonces yo creo que ese ámbito todavía falta. Y por otro lado, pues espacios que cada día se crean, ¿no? Que haya una escuela, universidad de las artes y de otros lados que siempre empiezan a crear las propias necesidades de la sociedad. El Centro de las Artes de Querétaro, el Conservatorio, la facultad que antes era escuela, ahora ya es facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y yo creo que será un compromiso el que siempre brindemos ese espacio a los niños, a los jóvenes y en cualquier ámbito artístico. ¿Le corresponde al Estado? ¿Le corresponde al gobierno? Yo creo que ya ¿Dónde está el papel de sociedad y dónde está el papel de gobierno? Yo creo que ya estamos en un puerto distinto. Ya no puede ser nada más el gobierno. Yo creo que ahora a través de las asociaciones civiles, a través de la ciudadanía, tenemos que trabajar en conjunto, a través de los propios artistas, ¿no? Un artista que quiere trabajar, pues no nada más va a ir a gobierno o a una casa de cultura o a un conservatorio, sino buscar estos otros espacios en donde yo creo que es una gran oportunidad. Tú has estado de los dos lados, lo has hecho desde el sector privado, lo has hecho desde ti misma, pero también lo has hecho desde el gobierno. Y yo me imagino un Senado con gente que sepa lo que tú, para poder generar legislación que dé lugar a políticas públicas. ¿A ti te gustaría tomar una posición pública así, una de elección? Sé que has sido una funcionaria excelente también. ¿Es algo que te anima? ¿Crees que tu extensión llegaría también a la política o no? Pues fíjate que no lo sé. Yo creo que también estamos en otro momento de México, hablando de mujeres, hablando de la preparación política, como tú bien lo mencionas, en este sentido de tener cercanía con la ciudadanía. Pero yo creo que hay un punto bien importante. Se acaba de publicar la Ley de Cultura y no nada más es el ejercicio de que todos hagamos caso del ejercicio de la Ley de Cultura. Esta Ley de Cultura tiene que tener una vida, tiene que tener propuestas, tiene que tener instituciones, tiene que tener ejecutores y presupuestos. Entonces, si en alguno de estos ámbitos, los cuales sí me ha tocado trabajar, pues sí me interesaría que esto siga adelante, porque si nosotros como artistas y como ciudadanos y como servidores públicos, que al ser docente uno es un servidor público, tienes que ser esa plataforma para que exista, para que crezca y para que se multiplique para todos los mexicanos, ¿no? Yo creo que eso sí es importante. La combinación de la política pública, del gobierno, de las asociaciones, de los artistas. Los artistas tienen que llevar la pauta, porque al final son los que saben y pueden generar otros instrumentos. ¿Y en tu vida le has dado el espacio, por ejemplo, al matrimonio? ¿Tuvo un espacio o solamente los violines y el piano? No, sí, tuve un espacio, digo, todos, cuando estás joven te enamoras y cuando estás grande también. Yo creo que la vida siempre estamos enamorados, a final de cuentas. Esa primera etapa de la vida que me enamoré. Es un tipo de enamoramiento de la juventud. Así es. Me casé joven y luego, pues bueno, tuve un noviazgo largo de aquel tiempo, era un poquito largo, 4 años y luego sí, ahora 5 pueden años. Ser 4 horas. Sí, y 5 años de matrimonio. 10 años de tu vida. 10 años casi de mi vida. Y bueno, pues no se dieron las cosas, las circunstancias fueron complicadas, tuve un accidente y después del accidente pues se complicaron mucho más las cosas y me pidieron el divorcio por accidente. Sí, porque pues un poco como argumentando que yo estaba inválida, ¿no? Que estaba en un proceso a lo mejor ya de invalidez permanente. ¿Fue aquella vez que te rompiste las rodillas? Sí, me lastimé las rodillas y luego me caí con las muletas en una escalinata enorme de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. En el segundo escalón me fui con todas las muletas hasta el piso, la cabeza, las rodillas, la pierna, la otra pierna. ¿Te rompiste? Todo. Sí. ¿Estuviste pues, cuánto tiempo en convalescencia? 3 años sin caminar, o muletas, o silla de ruedas, o andadera, u otra vez otra operación. Entonces fueron 4 operaciones. ¿Y 3 años? ¿Y en esos 3 años cantabas?
cantaba, me arrastraba para darle clases a los niños, porque pues lo que hacía era eso, de sentada, yo me podía estar ¿Sí en te el podías piso. empujar? Y toda esta parte de los niños, de estar con ellos haciendo música con el cuerpo, con las historias, pues de eso no me limitaba. Al contrario, yo sentía que era lo que decía, mañana voy a caminar, y Fíjate, lo logré, fíjate, ¿no? la gente Lo pensaría logré. que de un accidente grave una mujer es débil, no se va a reponer. Y tú lo tuviste, fue grave porque te inhabilitó una parte. Una parte, sí, porque ti. además tenía un pellizco lumbar y que pensaban que era mielitis. Entonces de repente empecé a perder movilidad de la cintura para Pero abajo. la cabeza te seguía funcionando, Pues sí, el la oído cabeza, también. El oído, la cantada, los niños y te digo, andar, recuperaste? Ahora te veo andar perfecta. haciendo canciones en el piso, ¿no? ¿Y el amor te acompaña de nuevo? Sí, ahora estoy muy, muy contenta iniciando una relación. Y además en esta otra parte en la que te decía, uno sigue enamorado de la vida, pero ya de otra manera, pues quizá disfrutando más lo que está a tu alrededor. Entonces, sí. Fíjate, y te dije que al principio no sabía por dónde empezar porque había tantas cosas que decir de ti, pero creo que esta conversación destaca también una fortaleza personal, más allá de este gran talento y sabiduría musical, porque eres una mujer fuerte, eres una mujer de determinaciones. ¿Crees que, si dijeras a qué crees que le debes tu éxito en la vida profesional, qué dirías? ¿Cuáles de tus cualidades son las que han destacado más para que tú puedas ser exitoso? El no dejarme vencer y tener fe en Dios y poner en sus manos las cosas, ¿no? ¿Y en las y en las mías, yo todos los días iba a mi terapia y yo todos los días creía que iba a caminar y yo todos los días creo que puedo hacer algo mejor y lo intento, ¿no? Hacer algo mejor desde la función pública, desde mis clases, cómo les voy a decir a los chicos, cómo les puedo transmitir, ¿no? Y eso lo quiero seguir haciendo toda mi vida, ¿no? Yo creo que el día que te sientas y ya... me han dicho en Queretanas, ¿no? Sí. Algo que me estás diciendo tú con otras palabras. Queretanas es esta plataforma para las mujeres exitosas, pero no nos va a alcanzar el tiempo porque hay tantas. Pero bueno, han dicho quienes nos han hecho favor de venir al programa, gusto, pasión por lo que hago. Luego persistencia, sí. trabajo. Sí. Esas dos. Y la perseverancia, fíjate. En la música es disciplina y perseverancia. Bueno, en la música, en el arte, normalmente, creen que nada más a veces son chispazos. Y es perseverancia, disciplina, trabajo y entrega, ¿no? Tienes que hacerlo. En el teatro es lo mismo, ¿no? Tienes que ensayar, tienes que apropiarte del personaje. En la docencia igual tienes que transmitir no les vas a enseñar nada más lo que sabes, transmites tu ser y yo creo que eso es parte, ¿no? de importante. Esa pasión, esa pasión transmite más que quizá un conocimiento fijo, un dato, un número, eso sí. Es un dato. Y siempre me ha gustado ser maestra, o sea, por eso lo menciono, porque es una parte. Yo estaba en la función pública como directora del Instituto Queretano y a las 3 de la tarde, que era la hora del receso de comida y tenía mi clase, me iba corriendo a mi clase porque sentía que era un espacio importante. Te daba más de lo que tú dabas, pero también te daba. Sí, muchos amigos míos que son maestros universitarios que reciben un sueldo muy pequeñito por ir a la escuela. Eso sí. No van por el sueldo, van por el contacto y por la posibilidad de compartir. Sí. Y que aprendes, o sea, es una retroalimentación muy importante. Eres una mujer generosa que da, pero estás diciendo otra cosa que es también sabe recibir. Muchas gracias. Creo que este campo en el que estás, a mí me suena siempre a fantasía, lo decíamos al principio. Sí. Laúd, bueno, uno imagina cuentos de niña o novelas actuales. Sí. Y tú eres una persona que tienes mucho por delante. Ay, muchas gracias. Sí. Bueno, y tienes mucho hecho ya también. Sí, y mucho que hacer. Yo creo que nunca quedas conforme porque al otro día ya traes otra idea, traes otro proyecto y lo quieres compartir. Falso, que en Querétaro no hay mujeres. Desde luego que aquí hay que decir, no solamente las hay distinguidísimas y muchas. Muchísimas ha sido un honor tenerte en Queretanas. Un gran gusto. Un honor para mí. Además, ha sido delicioso, ¿no? El poder ir por estos caminos, ¿no? El camino del arte, el camino de la música y el camino de una mujer tan importante también como tú. Muchísimas gracias. Muy admirada por mí y por mi familia y muy contenta de estar contigo. Muchísimas gracias. Yo encantada y muy agradecida.
Búsquenos en nuestra página y en redes sociales. Y aquí los esperamos en Queretanas, las mujeres de aquí, hoy.